Pero bueno, hay diferentes características para este tipo de movimiento. La primera característica que nosotros vamos a estudiar es la altura máxima. Es, como el nombre mismo lo dice, la máxima altura que alcance el cuerpo antes de empezar a descender, ¿sí? O sea, el cuerpo llega a un punto, empieza a ascender, llega a un punto de inflexión y luego empieza a bajar. Ese punto donde cambia de ascender a bajar se llama altura máxima. Quiero que sepan algo, verán. Ojo, altura máxima es cuando cambia desde donde asciende hasta donde baja. Recuerden que, ¿por qué se produce ese fenómeno? Por la gravedad. Aquí el cuerpo le está que le gana la gravedad, pero luego ¿qué pasa? La gravedad empieza a ganarle a él y pues lo tumba, ¿no? La calculadora esa sí no la voy a lanzar, pobrecita. Otro valor es conocido como el alcance máximo. ¿Qué es el alcance máximo? La máxima distancia horizontal que alcanza el cuerpo en su trayectoria parabólica. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! ¿Sí? El X máximo es la máxima trayectoria horizontal que alcanza el cuerpo en horizontal. O sea, al momento de lanzarlo, el cuerpo no solamente va a describir una trayectoria vertical, sino una trayectoria horizontal. ¿Sí? Aquí en horizontal, ¿así ve? Y esa trayectoria horizontal va a tener un alcance máximo. O sea, a veces puede ser 2 metros, 1 metro, la distancia que se tenga, ¿no? ¿Sí? Es una distancia horizontal. ¿Sí? La máxima distancia cuando topa de suelo a suelo, ¿sí? O sea, si parte del suelo y termina en el suelo, eso se llama alcance máximo, ¿ok? No entendí ni una chingada, así te la pongo, así te la pongo fácil, ahí quedó. Esas peculiaridades vamos a tener en cuenta, además de que vamos a tener una velocidad inicial y un ángulo de partida. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de lógica. ¿Qué tipo de movimiento presenta aceleraciones, chicos? ¿MRU o MRV? O sea, cambios de velocidad. MRV. Exacto. Debido a eso, en el eje vertical nos vamos a mover con MRUV. De este lado del movimiento, el movimiento va a ser desacelerado o retardado, también le llama. O sea, que cada vez la velocidad va a ser menor, mientras que acá va a ser acelerado. Porque ojo, ahí ya está cayendo, ¿no? De ahí va a estar, ve, cae nomás. ¿Sí? Por eso es un movimiento acelerado. Para el eje vertical vamos a experimentar un movimiento de MRUV. Ahora pensemos para el eje horizontal. ¿Hay algo que me está acelerando el cuerpo? No, solo distancia. Exacto, solamente hay una distancia y una velocidad. Ay, otra vez. ¿Todo está bien? Sí. En el MRU se va a presentar en el eje horizontal. ¿Por qué? Porque no existe aceleración. La velocidad va a ser constante en el eje horizontal. Y aquí se va a presentar el MRU. Lo de retardado y acelerado es de acuerdo al MRUV, ¿verdad? Exacto. Porque aquí el cuerpo desacelera de forma vertical y luego empieza a acelerar de forma vertical. Ahora vamos a ponernos un poquito más técnicos, ¿ok? En esta cartuchera, en el eje vertical yo les había dicho que era como caída libre. O sea, yo lo lanzaba y volvía, ¿no? Lanzaba y volvía. ¿Cuánto creen que vale la velocidad aquí arriba? Aquí en el punto más alto. ¿Cuánto vale la velocidad de la cartuchera? Miren que la cartuchera hace esto. Sube. Dice, oh no, me quedé sin energía. Y luego baja. En el punto más alto, ¿cuánto vale la velocidad de la cartuchera? 0. Exacto. Porque la cartuchera no va a recorrer mayor distancia de ahí en adelante. Empieza cada vez a recorrer menos distancia y luego recorre 0 distancia en 0 tiempo. ¿Qué quiere decir? Que en el punto más alto la cartuchera se encuentra en reposo absoluto por un instante de tiempo. Ahí sí, literalmente un instante de tiempo, ¿sí? Eso es lo que le va a pasar a la cartuchera. Y eso pasa en la altura máxima. Que la velocidad final, a partir de ahora vamos a identificar si es en Y o en X. Ojo, en Y estamos hablando de forma vertical, en X de forma horizontal. En ese punto la velocidad final en Y va a valer 0.0, ¿ok? Ya me hice bolas, ya no entendí nada. ¿Qué viene todo borracho, señor? ¿Cómo va a entender algo? Nah, yo digo que el que no explica bien es el dinosaurio todo pendejo. Señor. Explica mejor, pinche dinosaurio pendejo. Este vector, sí, vector porque es un vector velocidad, ¿ya? Tiene un angulito. Y ojo, yo tengo un vector y un ángulo. Por lo tanto, yo puedo descomponer este vector en su componente vertical y su componente horizontal. Aquí está V en Y, V inicial en Y y V en X.
velocidad en X y velocidad inicial en Y. Alguien que por favor me indique por qué no le puse velocidad inicial en X, ¿ya? ¿Y por qué si le puse velocidad inicial a Y? Porque es como estamos trabajando en el eje de las Y con MRV, se trabaja con aceleraciones, entonces tiene aceleraciones, distintas aceleraciones. En cambio, en el eje de las X se trabajan con velocidad, entonces como es constante no tiene ningún tipo de aceleración. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Exacto, muy bien. Una cuestión que señalar, no va a haber distintas aceleraciones, lo que sí va a haber son distintas velocidades, ¿sí? Va a haber variación de las velocidades debido a una sola aceleración que va a intervenir, la de la gravedad. Efectivamente, si yo ya me sé la velocidad en X, esa se va a mantener constante durante todo el movimiento. La velocidad en Y se le llama velocidad inicial porque esta es con la que parte y luego empieza a disminuir hasta acá donde vale 0 y luego empieza a aumentar hasta acá donde se produce la velocidad máxima. Vamos a la parte de los ejercicios.